esto nos interesa mucho. ¿Qué tiene que tener un modelo de negocio? ¿Qué tiene que tener un plan de negocios? Quizá, si son estudiantes, han escuchado hablar mucho acerca de eso. Si son emprendedores, seguramente lo saben o les han pedido miles de veces que si ya tienen su plan de negocio. Pero ¿qué debe de tener un plan de negocios eficiente? El tamaño, generalmente, de los planes de negocios a veces nos llegan así, ¿no? Como si fuera la Biblia y el Corán juntos. Y digo, la verdad es que qué bueno que le echaron mucha galleta, ¿no? Para hacer su plan de negocios. Pero si ese plan de negocios tiene mucha paja, no nos sirve. Un inversionista, ¿cuánto tiempo creen que le pueda dedicar a su plan de negocios? ¿Una hora? Creo que es mucho. ¿10 minutos? ¿5 minutos? Entonces imagínense un mazacote de hojas de ese tamaño, pues evidentemente no va a ser eficiente. Tenemos que tener un análisis estratégico, primer punto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué buscamos de nuestra idea, de nuestro negocio? Un mercado objetivo. Siempre es fundamental delimitar el mercado. Entre más delimitado esté nuestro mercado y lo especifiquemos en el plan de negocios, va a ser mucho más rentable nuestra idea o nuestro negocio. Competencia. Jamás digan que no hay competencia. Jamás. Todos los negocios, todas las ideas, todos tenemos competencia. De forma directa o de forma indirecta. Jamás digan que no tienen competencia. Si ustedes dicen en su plan de negocio que no tienen competencia, créanme, el inversionista no les va a creer. Va a haber dos cosas que va a tener ahí el inversionista. Una, o que no saben de su negocio y de su idea, o que le están mintiendo. ¿Por qué? Repito, todas las empresas, todas las ideas, todos los proyectos tienen competencia. De manera directa o indirecta, siempre hay competencia. Riesgos. Siempre va a haber riesgos también. Por mínimos que sean, siempre va a haber riesgos. Entonces, tampoco los minimicen. Acuérdense que nunca hay un enemigo pequeño. Entonces, por lo tanto, los riesgos tienen que tomarse en cuenta, considerarse. Aspectos normativos y regulatorios. Nuestra idea es genial, ya la tenemos en plan de negocios, ya tenemos los recursos, un inversionista le interesó, pero ¿qué creen? Ese tipo de actividad no la podemos hacer o en la localidad o en el país. Es prohibido, hay limitaciones, no existe una regulación adecuada para ese tipo de cosas. Tomen mucho en cuenta ese tipo de aspectos. Si ustedes hacen su idea y no se fijan en los permisos o en la normatividad que hay en la localidad o en el país donde lo van a hacer, su idea puede caerse. Es más, si su idea pretenden exportarla y las normas regulatorias del país donde van a exportar no les permiten hacer su negocio, de nada sirve su idea o su negocio. La valorización de patentes y regalías. Hay veces que nosotros como emprendedores decidimos estar en una franquicia o franquiciar nuestro propio producto. Eso es importante, pero analicen los contratos. Si el ser dueño de una franquicia no significa o no le quita la innovación o lo emprendedores que ustedes pueden ser, pero sí fíjense si van a hacerse dueños de una franquicia en el pago de las regalías. Hay muchos negocios o muchas empresas que están desarrollándose como nuevas, pueden perder muchos recursos. ¿Por qué? Porque los dueños de las franquicias les piden demasiadas regalías o les piden demasiados dividendos a cambio de tener una marca ya registrada de ellos. Entonces, tomen en cuenta. Ahora, si su negocio pretenden franquiciarlo, pues que tengan un buen fiscalista y un buen asesor que les permita saber cuánto van a poder pagar de impuestos por cada franquicia y también cuánto pueden recuperar de dividendos por cada franquicia que ustedes den. El impacto ambiental, ya lo mencionamos hace un momento, su plan de negocios es muy importante que también lo tenga. Quizá no van a extenderse gran parte en ese sentido, pero sí que lo mínimo en cuanto a protección ambiental, pues lo tenga. Las proyecciones financieras, plan de inversiones, ingresos, costos e indicadores, eso, créanme, es lo más importante de su negocio. ¿Por qué razón? Porque eso va a determinar si es viable o no es viable. Su idea puede ser fantástica, puede ser genial, pero si al inversionista no le da los números, no la va a tomar en cuenta. Al inversionista no le interesa si su idea es genial o no, lo que le interesa es cuánto le va a retornar. Él va a invertir $1 y quiere saber cuánto le van a devolver y en qué tiempo. Y qué riesgo hay para saber si toma la decisión de invertir ese peso. Entonces, proyecciones financieras. El equipo que haga o que está emprendiendo el negocio tiene que tener varios elementos.
pero uno de ellos es fundamental el hecho de que domine la parte financiera. Si no lo tienen dentro del equipo, asesórense con alguien, acérquense con quien sabe, con quien puede desarrollar esa parte de las proyecciones financieras, porque eso va a determinar si su negocio es bueno o no. El plan de inversiones es lo mismo. Ustedes quizá necesitan, vamos a hablar a lo loco, 1,000,000 de pesos. Para ese 1,000,000 de pesos, ¿cómo lo van a repartir? ¿Necesitan el 1,000,000 de pesos en una sola exhibición o necesitan diferentes administraciones para que puedan desembolsar ese 1,000,000 de pesos? Todo ese tipo de cosas es importante porque el valor del dinero es distinto en cada punto cuando a ustedes les hagan una inversión. Entonces, eso es algo también interesante. Los ingresos. Desde el primer momento ustedes ya van a recibir ingresos, hasta 6 meses, un año después, 2 años después van a recibir ingresos. ¿Cuándo empiezan a recibir ingresos? Eso es también fundamental. ¿Qué tan costoso es lo que están haciendo? Sale demasiado costoso que prácticamente su rentabilidad es de un 5 o 10%, pues mejor hay que invertirlo en otra cosa, ¿no? Si su rentabilidad es bastante atractiva porque sus costos son bajos, pues evidentemente el inversionista le va a llamar la atención. Y finalmente los indicadores, el valor actual neto o la tasa interna de retorno. No sé exactamente de qué áreas son como estudiantes, pero si ustedes saben interpretar estos valores, pues sería muy bueno para su negocio, le aportarían demasiado, porque así el inversionista sabe que si tienen una buena tasa interna de retorno, eso quiere decir que vale la pena invertir o no en su negocio. Es más, ustedes mismos sabrán si vale la pena el esfuerzo en hacer ese negocio o de plano mejor empezar con otra idea. Todo esto no quiere decir que sea o lo haga el mejor plan de negocios, pero esto es lo esencial para que un plan de negocios sea exitoso y un inversionista le pueda llamar la atención. Pasamos a la siguiente. ¿Quién ofrece el capital? Eso es algo muy interesante aquí en México, porque el negocio del capital de riesgo ha aumentado, ha crecido. A veces creemos que no hay muchos interesados en que puedan invertir en nuestras ideas. Sin embargo, no es así. Ya hay más fondos de capital privado que están en nuestro país, que son algunos de fondos mexicanos, otros que son fondos extranjeros, pero ya existen. ¿En qué momento invierten o en qué momento nuestra empresa se encuentra para solicitar qué tipo de capital? Bueno, en las incubadoras o los ángeles inversionistas pues invierten ese capital semilla. Cuando nuestro negocio tiene meses o un año de iniciado nuestro negocio. No podemos llegar quizá con un papel, con una idea, a pedir grandes cantidades de recursos. Podemos acercarnos quizás sí a una incubadora para que nos ayuden a sacar todas las dudas que tengamos, a aterrizar nuestras ideas, a que nos ayuden con la parte financiera y que finalmente nos aporten algo de recursos. Un inversionista ángel puede ser su papá, puede ser un familiar, puede ser alguna asociación, puede ser un inversionista que encontraron en la calle, o sea, puede ser tener muchas caras, pero no va a invertir muchos recursos. Va a ser poco porque es, repito, capital semilla. Después viene el Venture Capital. Ese Venture Capital pues es un capital de riesgo que ya implica el hecho de que su negocio esté un tanto avanzado. Ya es una startup o está teniendo un desarrollo medianamente pues atractivo, ¿no? Ya se vislumbra que el negocio va a ser bueno. Entonces, para ese momento son 2 o 3 años de operación, que ya lo están trabajando, quizá ya están facturando, ya han demostrado que su negocio es bueno y que puede alguien invertir con mucho más importancia y con mucho más riesgo. Y el private equity es finalmente el capital de riesgo total cuando su empresa ya está consolidada. Cuando ya tienen arriba de 5 años, su empresa ya factura una buena cantidad, ya pueden hacerse socios de un fondo de capital privado y estos fondos de capital privado por lo general están durante 5 años en su empresa. Algunos se meten en la administración de su empresa, otros no se meten en la administración de su negocio, lo que les interesa es la rentabilidad. No les cobran tasa de interés porque no son créditos como los bancos, eso es algo muy importante y es algo que me gustaría que la mayoría de los que están aquí son gente muy joven, me gustaría que se fueran con esa idea, que el día de mañana que sean empresarios o que pretendan serlo, pues no se metan con la idea que solo los bancos
pueden darles financiamiento. Estos fondos de capital privado son mucho más ventajosos porque no les cobran una tasa de interés, les van a cobrar un rendimiento de acuerdo a las utilidades que ustedes generen o su negocio genere. Eso es algo muy importante y eso es algo muy bueno para su negocio. Pasamos a la otra. Hay algunas que nos vamos a saltar. Pasamos. Otra. Esta me gusta. ¿En dónde podemos nosotros desarrollar un negocio? Nosotros como emprendedores siempre tenemos la idea de querer hacer algo muy grande. Queremos hacer algo totalmente innovador. Pero, ¿qué les parece si innovamos en ser proveedores de alguna empresa grande? Eso es algo muy importante. Este sector, esta gráfica aquí nos muestra dónde están invirtiendo esos fondos de capital de riesgo. Y están invirtiendo en estos sectores de esta manera. Si nosotros nos acercamos a esos sectores y queremos emprender un negocio que tenga que ver con proveer de servicios o productos a estas empresas que son gigantescas, pues créanme que vamos a recibir parte de esos dividendos. En primer lugar está la aeronáutica. En México, en la parte de Querétaro, se está desarrollando ya la fabricación de un avión completo, y si no, también los componentes de aviones. Nosotros no vamos a poder competir de un día para otro con ese tipo de empresas, porque incluso muchas de ellas ni siquiera son nacionales, son empresas extranjeras que tienen demasiado capital y que nosotros pues, no podríamos simplemente competir con ellas. Pero ¿han pensado en ser proveedores de ellos? Acercándonos a este tipo de sectores. Aeronáutica, la hospitalidad, no se refiere a hospitales, se refiere al turismo, se refiere a toda la parte del sector turístico y de hospitalidad, no de hospitales. La parte automotriz, lo que tiene que ver con, obviamente, los coches y todas las refacciones. Entonces, también la parte del Bajío, y acercándonos un poco más hacia el norte del país, pues también está creciendo demasiado. Servicios corporativos. Han escuchado hablar seguramente ustedes acerca de las famosas oficinas virtuales. Bueno, cada vez hay más. Esos son servicios corporativos que las empresas pequeñas o medianas demandan. ¿Por qué? Porque se trata de reducir costos. El sector médico, la agroindustria, manufactura, educación, infraestructura y hasta el final está la petroquímica. La petroquímica está hasta el final por una razón, ¿verdad? El gobierno tiene monopolizado el tema del petróleo aquí en nuestro país y por eso pues no es necesario invertirle tanto porque el gobierno se supone que lo hace. Entonces, todo lo demás, ahí podemos tener un nicho importante de mercado. No se quiebren la cabeza en querer hacer las grandes innovaciones tecnológicas. Si lo hacen, qué bueno, los felicito. Pero si no, lo que importa es hacer una empresa y ganar dinero, generar riqueza, ser productivos. Eso es lo que importa. Y acercándonos a este tipo de industrias, créanme que lo podemos lograr. Creo que por el momento sería todo. No sé si tengan alguna duda, si tengan algún comentario que quieran hacer. Gracias. Una pregunta. Mencionaste en tus tips el tema del pitch de financiamiento. ¿En ese pitch de financiamiento consideras recomendable incluir algunos datos de la tasa interna de retorno, valor presente neto, algunos otros indicadores, o es más normalmente el pitch de financiamiento que vemos muchas veces de alta rentabilidad, es un gran negocio? ¿Cómo le hacemos ahí? Ok, para que quede un poco más claro lo del pitch, puedes tú poner la información que tú consideres relevante sobre el negocio. Evidentemente la parte de la rentabilidad es lo que más llama la atención al inversionista. ¿Qué es, cuánto o qué tan largo debe de ser tu pitch para que también sea atractivo al inversionista? No debe de ser más largo de 15 minutos, o sea, no pases más de 15 minutos y no más de 20 diapositivas. O sea, para que considere el inversionista que lo que tú le estás presentando, porque va a ser la primera visita, un pitch es la primera presentación o de las primeras entrevistas que tú tengas con el inversionista. De ahí en fuera, conforme si le va interesando, te va a ir pidiendo ya más desarrollado tu proyecto. Pero el pitch, la primera o uno o varios que tengas, tiene que ser la información más relevante, incluyendo la parte de rentabilidad, evidentemente, pero que sea corto y conciso. O sea, 15 minutos, 20 diapositivas. Ok, gracias. Y veía otra diapositiva, la anterior a esta, en donde hablabas de dónde viene el capital semilla, capital de riesgo y todo este tema. Hay un esquema que ahora mismo está funcionando mucho, sobre todo para negocios de TI, que es el tema de crowdfunding.
No vi ahí en qué parte, ¿es para capital semilla, es para capital de riesgo? Es un intermedio, digo, finalmente el puro papel a veces no genera tanta confianza al inversionista para desembolsar, ¿no? Si llevamos nuestro plan de negocio solamente, hay veces que quieren ver ya un desarrollo de un prototipo, si se tiene, o por lo menos un estudio de mercado, entonces es algo intermedio. ¿Alguna otra duda? Bueno, nada más, buenas tardes. Para conocer el directorio de precisamente esos inversionistas de Capital Semilla o Capital Desarrollo, en donde se pueden acceder y puntualizar un poco, conocer más bien los requisitos que pide cada uno de ellos en cada una de las etapas de desarrollo de la empresa, ¿no? Quizás el acceso nada más. Pues va a ser comercial, quién sabe si nos dejen aquí Telmex. Hay una asociación que se llama la Amexcap, tiene relativamente poco, y ahí hay un directorio, más o menos son 60, más de 60 fondos de capital privado aquí en México. Entonces ahí está en la Amexcap, supongo que es www.amexcap.com, ¿no? Digo, si no, buscar en el buscador de Google, en el de Google, Amexcap, y ahí seguramente encontraremos el directorio. Bueno, ahí está el directorio, ¿no? Están las ligas de cada uno de los fondos de capital privado, que no son los únicos, de hecho también no se concentran nada más en los de México, ¿no? Si vemos, por ejemplo, fondos de capital privado en Colombia o en Londres, pues digo, en Latinoamérica tanto México como Colombia son los que más tienen fondos de capital privado, ¿no? Pero Londres es uno de ellos, es un mercado muy desarrollado que ha invertido mucho en México y que les puede servir, ¿no? La Secretaría de Economía sí lo tiene también, no tiene los fondos de capital privado como tal, tiene algunos programas como el Pronafin y algunos otros fondos, sin embargo sus procesos son un poco más lentos porque al final son burócratas, ¿no? Pero también puede ser una opción, ¿no? Una opción. El FONAES también está, dependiendo lo que se busque. ¿Alguna otra comentario, pregunta, duda? Bueno, pues entonces agradecemos a Juan Carlos y a Luis por esta interesante ponencia, con un fuerte aplauso. Y Gaby hace entrega de su reconocimiento. A ver, los ponentes nos van a hacer algunas preguntas. ¿Unas difíciles? Dice Jack que difíciles, ¿eh? A ver, por favor. 7 porque somos los consentidos, ¿no? Exacto. Digo, ya lo acabo de decir en una duda apenas, pero me gustaría que alguno de ustedes me dijera con sus palabras qué es un pitch. Ok, bueno, mi nombre es José, buenas tardes. La respuesta es una forma de presentar tu proyecto o tu idea, pero con imágenes, presentaciones o con palabras, pero para que se le haga atractible al inversionista. Sí, es correcto. Un aplauso, chicos. A ver si nos dicen 3 puntos que tiene que tener un plan de negocios. ¿Eran varios? Tiene que tener un análisis estratégico, un mercado objetivo y tiene que tener competencia. ¿Sí, no? Bueno, analizar la competencia. A ver si hay un estudio financiero. Anda, el ¿Sí? estudio financiero. Sí, ya, así sí. Una más. Además del tip que ya mencioné, mencionen otros 3 tips. Acá. Aquí él. Ajá. Tu nombre y tu respuesta. César. Me llamo César. Si el dinero está ahí, úsalo. Reconoce cuando no puedes gastar mucho y aprende la lección del sacrificio. Ok, muchas gracias. Un Correcto, aplauso un aplauso. a César. Una más. Mencionen 2 cosas que al inversionista le interesa. A ver, ¿tu nombre? Yaritza Etzel, a un inversionista le interesa que el equipo tenga así como mucha pasión y pericia y además que el mercado en el que ofrezca sus productos o cosas así sea un mercado potencial
y con crecimiento, donde pueda ofrecer sus productos y no tenga así como que muchos competidores, sino que sea algo innovador que a la persona le interese comprar. Es correcto. Y no existan barreras así como que arancelarias con otras. Bueno, ya se fue hasta la cocina, pero sí Bien, está muy bien. completa. Era la otra pregunta. Tenemos otras 3 preguntas. A ver, ¿qué es un negocio innovador? Me llamo Uriel. Bueno, un negocio innovador es un proyecto que se lleva a cabo para dar un servicio que no está en el mercado. Ok. Había una tabla al final, una gráfica. ¿Qué sectores, los primeros 3 sectores en los que podemos invertir? Mi nombre es Fabián y los primeros son aeronáutica, hospitalidad y automotriz. Correcto. ¿Qué es hospitalidad? ¿Qué es hospitalidad? Los servicios que se le pueden ofrecer a las personas. Pero, a ver, Por otra. ejemplo, A ver, aquí adelante. Turísticos. Por ejemplo, los turísticos. Turísticos. Ajá. Sí, porque Bravo. hay mucha confusión. Ya me mencionaron 2. Digo, vamos a dejarle fácil, dejamos la difícil al último. Otras 2 cuestiones que al inversionista le interesa de un plan de negocio, de una startup. Allá atrás. La de rojo alzó primero la dama. Mi nombre es Ángeles y lo que le interesa es que el negocio sea rentable, que sea claro y que la propuesta de valor de los clientes sea fija. ¿Sea qué, perdón? Sea fija. Bueno, o sea, que esté fijo el mercado a quien se dirige. Fijo el mercado. Pues no tanto fijo el mercado. Complementa más tu respuesta. Que no existan barreras para entrar al mercado. O sea, la tomamos como bueno. Sí. ¡Bravo! A ver, son 2 preguntas, vamos a dividirla. ¿Qué es el capital semilla? No, pero él ya participó. Sí, vamos aquí. Soy Mari y es el capital con el que inicia la empresa para poder operar, iniciar sus operaciones. ¡Bravo! Ajá. Ok, y ahora el capital de riesgo. ¿Y en qué etapa? Mi nombre es Karina y son sectores de competitividad y de alto impacto para crecer la empresa. El sector de riesgo es cuando ya estás en labores, llevas un periodo trabajando 1 año y quieres dinero para volver a reinvertir. A ver, pero, ok, esa es la temporalidad. Pero, ¿qué es el capital de riesgo? Mi nombre es Karen y es el capital para cuando ya tienen la superación, la empresa y para hacerla crecer. ¿Sí? ¿Sí? Pues un aplauso porque ese sí estuvo más difícil. Sí, creo que estuvo complicado. A ver, para que quede claro, el capital de riesgo es efectivamente ese dinero que van a invertir inversionistas. Hablamos mucho acerca de los fondos de capital privado, que ya van a invertir en riesgo, no les van a cobrar tasa de interés porque están invirtiendo en el riesgo de su empresa. Pero no es la etapa en la que ustedes se encuentran, sino es el riesgo que ellos tienen. Es el recurso o el capital que ellos están invirtiendo por invertir en su empresa. Por eso es capital de riesgo, ¿no? Que implica un riesgo invertir. Ahí había un cuadrito también, que es un análisis FODA. Pero que me digan qué es el FODA. ¿Qué implica? ¡Ay, si se la saben! Hola, buenos días. Mi nombre es César Carrasco. El FODA son las fortalezas, son fortalezas, oportunidad, no. Le ganaron los nervios. Bueno, el análisis FODA son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Perfecto, correcto. Un aplauso, chicos. Un aplauso. Nada más para terminar. Ajá, sí. Agárralo. Un aplauso para ustedes, se ve que estudiaron. Bravo. Hace rato les hice una pregunta y muchos de ustedes como que dudaron. Quiero pensar que no fue así, sino más bien no querían participar. ¿Quiénes de ustedes eran emprendedores? ¿No? La pregunta es,
por qué son emprendedores. O sea, ¿quiénes les dice, ahorita se contestan ustedes, quiénes les dice a ustedes quiénes son emprendedores? O sea, ¿en qué momento ustedes van a decir, en qué momento, o sea, desde qué momento ustedes son emprendedores? ¿Porque ya tengo una idea? Porque ya me creo emprendedor, porque alguien me dice que soy emprendedor. ¿Por qué soy emprendedor? Para que se vayan con eso a casa. Ustedes son emprendedores desde el momento, no desde que alguien se los diga. Ustedes van a ser emprendedores desde el momento que ustedes mismos se crean que son emprendedores. ¿Sí? Bravo. Que tengan buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.